hemos recibido de parte de ustedes los conceptos de cargo. Perfecto. Ha empezado ya la grabación, Jorge, ¿no? Perfecto. Bien. Como les decía, la idea es que podamos entender la lógica de la estructura de las cuentas corrientes de UMAS para, en base a esa lógica, entender cómo debemos descargar o cómo debemos procesar la información de cuentas corrientes hoy día para poder cargar esa misma información a UMAS. ¿Ok? Eso es un poco lo que vamos a ver en la reunión de hoy en la mañana. Consulta respecto a tu correo, no lo logré entender. ¿Has cambiado de dominio tu correo o era algo sobre la información que envié? Mira, lo que me está ocurriendo es lo siguiente. Tengo que revisarlo, qué es lo que pasa, porque yo inicié mi correo o mi sala de Zoom con mi correo bettersoft.cl. Sin embargo, las citas, eh, las citas salen y llegan a los correos umas.cl de nuestro grupo, ¿no? De mi grupo. Por lo tanto, las respuestas de aceptación a la reunión y los correos que eventualmente me han estado enviando, me han estado llegando al correo bettersoft, perdón, José J. Cabrera Rea, arroba umas.cl y no al bettersoft.cl. Eh, pero bueno, es un tema que tengo que yo coordinar. Igual estoy revisando los dos correos, digamos, ¿no? En caso de cualquier cosa. Ok. Estimados, ya estamos en la hora, creo que podemos comenzar. Ya podemos iniciar. ¿Verdad? No te entendí bien, María. Sí, sí, sí podríamos iniciar desde ya. Perfecto, bien. Vamos adelante entonces. A ver, ¿les parece que partamos con esto y después al final de la reunión nos damos, o hoy día en la tarde, en la reunión de la tarde, si ustedes lo desean, revisamos de las actas que yo les he enviado los cuadros de compromiso por algunos temitas que pudiesen estar pendientes? ¿Les parece? Quería partir con eso hoy en la reunión, pero como hemos partido un poquito tarde, vamos directamente para que la gente no se siga aburriendo. Bien,
Estuvimos en la última reunión viendo los elementos de configuración base. Vimos finalmente el tarifario que nos presentaron y que era lo que necesitábamos finalmente. Con eso nosotros ya podemos trabajar. Y después, al final de la reunión, cuando yo los tuve que dejar un momento, estábamos viendo las formas de pago que la institución manejaba. Esto más allá de los planes de pago que ya nos presentó Vera Lucía en alguna reunión respecto de lo que son las tres cuotas distribuidas en el año de las matrículas y las 11 cuotas de pensión, digamos. Nos referimos a las formas de pago que de alguna manera son utilizadas para efectos de la recaudación de esos compromisos. eh, Estamos hablando de una recaudación efectiva o no efectiva, digamos, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, la recaudación vía pasarela de pago que nosotros vamos a implementar es una recaudación efectiva. La recaudación por caja en dinero, en efectivo, es una recaudación efectiva, pero que eventualmente la condonación de una cuota de pensión por el retiro de una alumna también es una forma de pago que va a extinguir el compromiso de esta alumna, pero que no es una recaudación efectiva. En el fondo es un ingreso no percibido, ¿no? O una pérdida, o como quiera llamarse, pero que para efectos de sistema también, para el sistema UMAS, digamos, también es tratada como una forma de pago, puesto que va a ser el elemento que va a dar de baja un eventual compromiso dentro de la cuenta corriente de un alumno. ¿Ok? De la misma forma, como una resolución de retiro o una autorización de retiro puede ser una recaudación efectiva, en el mismo momento de la matrícula, una recaudación no efectiva podría ser un descuento, un convenio, una beca, cualquier beneficio en el fondo que reciba de manera excepcional un determinado estudiante al momento de su matrícula. Eh, Todos estos conceptos en UMAS son manejados eventualmente como formas de pago. ¿Se entiende esto, Vera Lucía? Sí, sí, sí. Dalia, me interesa la opinión de Dalia desde el punto de vista contable. Tú me mencionaste, María, que Dalia es del departamento contable, ¿no? Sí, sí, logro escucharlo. Dalia, se te escucha muy bajito. Sí, el audio está un poquito mal, ¿se logra escuchar mucho mejor? Ahora te escucho muy bien. ¿Tú a mí me escuchabas bien, Dalia? Sí, sí, Hierro, sí la escucho muy bien. Perfecto. ¿Se entendió lo que yo les estaba planteando respecto de las formas de pago? No lo entendí muy bien, ingeniero. Lo podría Muy volver a bien, explicar perfecto. una vez más, sería perfecto. Bien, entonces reforzamos para que quede absolutamente claro. Lo que necesitamos que hoy día ustedes ya nos expongan ahora, eh, cuáles serían todas las formas de pago que la institución administra, ¿ok? Entendiendo que como formas de pago, como habíamos dicho, vamos a tener formas de pago que son efectivas, que son realmente una recaudación, un flujo, y otras formas de pago que van a ser eventualmente con donaciones o excepciones o, digamos, reversas, ¿no? En el caso de que un alumno se retire, pero que para efectos de dar de baja compromisos dentro de una cuenta corriente, son todas estas tratadas como formas de pago, ¿ok? En ese sentido, yo no sé quién de ustedes podría de alguna manera exponernos esa información o si es que tienen esa información eh, en algún documento de acuerdo a lo que habíamos solicitado. Ya, yo te ayudo con eso. Ya, mira, nosotros de forma efectiva tenemos el depósito en cuenta, que lo que queremos que es que la cuenta recaudadora, ahorita utilizamos una cuenta pagadora, una cuenta donde cualquier persona puede ir a depositar de un solo a 1 millón, ¿no? Pero necesitamos que sea una cuenta recaudadora. También Perfecto, tenemos ok. pago con tarjeta POS, los POS que utilizamos, y también tenemos becas de trabajador. Estos son el tema Ya. de recaudación efectiva. No utilizamos dinero en efectivo, o sea, no hay cobranza, no hay ese tipo de manejo. Y por la otra parte sería retiro de la institución, reservas y algún tipo de descuento que se le pueda dar al alumno.
esas que no son Ok. efectivas. De ahí no tenemos nada, por ejemplo, no tenemos por el momento pasarela de pagos, que es lo que también se quiere implementar, y eso, ¿Sí nada más. es? Bien. Vera, Sí, eh, no me quedó clara la tercera, como estoy apuntando, dijiste cuenta retiro recaudadora, pago por POS y tarjeta, post Visa, cuando vas y ya, pagas con tu tarjeta de sí, crédito, pero me falta una, cuenta recaudadora, pago POS Visa. y beca de trabajador. Ah, ya, pero Dale. Si bien no es una beca del 100%, es una beca como que del 60%, lo Se así, entiende. entonces, Se ya ves. entiende. Tenemos un esquema, perdón, Vera, de transferencia también. Creo que, si mal no recuerdo, hubo un caso en que una persona o un estudiante le transfirió parte de lo que había adelantado a otra persona. Creo que en ese caso fue su Traspaso de hermano. fondos. Eso se toma también como un... efectivo, ¿no? Ese es traspaso de fondos. A ver, ¿cómo lo podemos ver? Ese es cuando un alumno decide retirarse en el mes 2, ponte, y pide su devolución de dinero por los meses que no ha estudiado, entonces se también sí le da porque es un servicio no prestado, pero justo tiene, Ujú. no sé, un hermano que también está estudiando. Entonces, en vez de devolverle al alumno, el alumno manda una carta y dice, oye, ¿sabes qué? Los 10.000 soles que tenía como saldo a favor, quiero que se lo pases a mi hermano para pagar. Entonces, no sé en qué rango diría eso, como no efectiva. Efectiva, mira, Vera Lucía, tú has dado en el concepto exacto. Eso se llama manejos de saldos a favor y existen mecánicas en UMAS para generar, tanto para generar esos saldos a favor como para consumirlos. ¿Ok? Es un caso particular de operación, más que de definiciones, porque ese saldo a favor, Jorge, se genera en base a algunas de las formas de pago existentes. ¿Ok? En UMAS, el concepto de saldo a favor es manejado como un excedente de pago, es decir, alguien que paga en exceso respecto de los compromisos que tiene, y en ese sentido, cada uno de estos saldos a favor, como te digo, va a ser efecto o va a ser consecuencia de un pago en exceso de alguna de las formas de pago que nosotros manejamos. Pero es un caso que más maneja, eh, que es más bien parte de lo que vamos a ver en la implementación de la administración de cartera, más que en las definiciones de configuración base. Eh, y básicamente es eso. No sé si tú estás de acuerdo con eso, Vera Lucía, en términos de la figura, ¿no? Pero, pero el saldo a favor o la transferencia o el traspaso de fondos, digamos, eventualmente no es técnicamente una forma de pago en sí misma, digamos. ¿Ok? ¿Se entiende, Jorge? Sí, solamente para tenerlo claro. Perfecto. Entiendo que en su momento Ok. se tocará. Perfecto, ok. Para que quede de todas maneras en acta que se mencionó el tema de saldo a favor y que ese tema lo vamos a tratar en detalle en el momento en que veamos la administración de cuentas corrientes. Sí, ya ¿Ok? está. Perfecto. Bien. A ver, entiendo, Vera Lucía, que no existiría eventualmente un documento o una lista de estas formas de pago. No, no tendríamos disponible, así como teníamos el tarifario, ¿sí? No, no manejamos, lo que nosotros manejamos o lo que yo manejo en mi política son las cuentas, donde debe pagar, pero no necesariamente donde diga, así como te estoy diciendo, retiro, reserva, beca de trabajador, pago con Ok. tarjeta, no. Bueno, esa lista ustedes la podrían preparar. Me Sí, refiero yo lo específicamente tengo a listo. que los pagos efectivos me quedan más o menos claros, pero los no efectivos creo que podrían ser más de los que hemos mencionado en esta reunión y que me gustaría que pudiesen de alguna manera revisar un poco entre las opciones que tenemos actualmente administradas para que las agreguemos en esa lista y podamos agregarla en el momento de configurar. Ya sí, Puede está ser, bien. ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Perfecto. Entonces quedaría como compromiso de Vera el despacharnos esa listita en algún momento, lo antes José, posible. un ejemplo de pago no Dime, efectivo que no se haya mencionado y que podría ser. por ejemplo, lo que son reversas, ¿no? Alumnos que se retiran, como decía Vera Lucía,
y que eventualmente ante ese retiro autorizado cabería la figura de una nota de crédito, digamos, de la generación de una nota de crédito. Eh, Está el tema de las becas de las becas asignadas extemporáneamente. Por ejemplo, beneficios que fueron no asignados inicialmente en la matrícula, en el momento de la matrícula financiera y que después son formalizados dentro de la cuenta corriente de un alumno que no obtuvo esa beca al principio y que pudiese obtenerla de manera extemporánea. Todos los que son, por ejemplo, descuentos por baja carga o baja carga académica o lo que sea. En rigor, son todos, en este caso, son todas aquellas condiciones o situaciones en las que una deuda del alumno, un compromiso del alumno, es dado de baja por alguna razón en particular, digamos, ¿no? Que no es recaudación efectiva. Esa lista podría ser bastante amplia, ¿no? Lo que me preocupa de eso es que de repente no se tenga mapeado y de repente quizá podamos hacer el ejercicio inverso. No sé si ustedes tienen mapeado de repente con otros sus clientes todos Sí. estas Mm, situaciones eh, y seleccionarlas, ¿no? ya. Nosotros. Dale, dale. Mira, podríamos tomar la lista de algún cliente de allá y revisarla y contrastarla con la que tú tienes, con la que pueda generarnos verosidad y también eventualmente hacer una revisión de esos conceptos que tú dices que pueden ser muy amplios y estar muy disgregados o que o que hayan sido tratados muy selectivamente. Me refiero a que en cada caso nace una condición nueva. Podríamos revisarlos y de alguna manera ver si se pueden agrupar o conceptualizar grupos de excepciones arancelarias, por decirlo así, o tipos de excepciones arancelarias que permitiesen generar una lista más manejable, ¿no? Porque tienes razón, Jorge. En rigor, estas opciones pueden ampliarse mucho, pero tienen mucho que ver con la realidad propia de cada una de las instituciones, digamos, ¿no? Sí, Con su propio... sugeriría como a modo de referencia, más que nada, ¿no? De repente Sí, por por ahí hay supuesto. algunas que usamos, algunas no. Lo podemos considerar. Lo podemos considerar. Eh, Bien, estimados, nosotros hemos durante estas reuniones recibido de parte de ustedes una serie de elementos de información. Analizamos el tipo de oferta académica y las características de la oferta académica. En algún momento tendremos, digamos, eh, la oferta académica formal para el próximo ciclo que deberíamos implementar. eh, una vez que la gente del académico haya hecho ya la configuración de los programas y carreras. También vamos a poder generar nuestro tarifario, ¿no? Que ya lo tenemos. Tenemos nuestra lista de productos o de ítems junto a ese tarifario. Tenemos nuestras formas de pago, que son las que nos va a entregar Vera Lucía. Con, en relación a esas mismas formas de pago, van a aparecer todo lo que son los beneficios, lo que ya habíamos hablado, becas de la empresa, financiamiento o subvencionados, estas financieras o estas formas de financiamiento interna y externa que ya vimos. eh, ya tenemos todos esos elementos recibidos y con eso ya nosotros podemos comenzar nuestra configuración base de sistema, además de los documentos que nos enviaron en la última reunión, en los últimos correos, digamos, que nos envió María, los documentos, las boletas, los contratos. Con esta información nosotros ya podemos hacer o comenzar nuestro proceso de implementación, es decir, teniendo ya las definiciones académicas iniciales, ya podemos empezar a trabajar con ustedes en los talleres de configuración. Ahí lo más probable es que trabajen directamente con Pamela, con Jorge o con Lisbeth, que también está hoy día Lisbeth con nosotros. Eh, pero, paralelamente a eso, vamos a tener que entrar en lo que es la administración de la cuenta corriente y, por ende, la implementación de un proceso de traspaso de información o de migración de información desde el sistema actual a el sistema UMAS, quien va a ser el que se va a hacer cargo de la administración de las cuentas corrientes. ¿Ok? Para eso, yo les envié una planillita de migración que ya la vamos a repasar en algún momento, pero antes de eso, quería mostrarles un pequeño documentito. Eh, eh, Denme un segundo, por favor.
Voy a comenzar a compartir pantalla. Estimados, ¿están pudiendo ver correctamente el documento de mi pantalla? Sí, Bien, perfecto. Aquí tenemos lo que nosotros denominamos un ejemplo o un modelo de administración de cuentas corrientes. Este documento que ustedes están viendo de alguna manera describe o representa, digamos, el cómo más ve la estructura de las cuentas corrientes y cómo la implementa, digamos, ¿no? Entonces, aquí si ustedes ven, tenemos una tabla de doble entrada o una T para la gente que trabaja en el área de contabilidad y finanzas, que es distinta de una T de asiento contable o de un asiento contable. Aquí estamos hablando de una cuenta corriente que es un poquito distinto a lo otro, entendiendo que la contabilización es una representación contable, ¿no? De una cuenta corriente que es una estructura que, bueno, que nosotros no hemos inventado. Esto no es que hayamos inventado la rueda, este esquema es bastante genérico. El general es el modelo de administración de cuentas corrientes que todo el mundo usa. Yo conozco un par medios alejados de esto que son un poquito más excepcionales, pero en general el negocio maneja las cuentas corrientes como una tabla de doble entrada, en donde tenemos, por un lado, cargos a esas cuentas corrientes, y por el otro lado tenemos pagos en esas cuentas corrientes que en rigor debiesen, de acuerdo a las reglas que rigen las cuentas corrientes de UMAS, debería estar siempre ese pago relacionado con algún cargo previamente generado. Es decir, eh, de acuerdo a las reglas de construcción de las cuentas corrientes, valga la redundancia, siempre un pago en UMAS tiene que estar relacionado con algún tipo de cargo y como segunda regla, los cargos, específicamente los cargos de venta, ya vamos a ver la diferencia, los cargos de venta también siempre deben estar asociados a un par. ¿Ok? Entendemos que el saldo de una cuenta corriente va a determinarse en base a los cargos realizados sobre esa cuenta menos los pagos realizados contra esa cuenta. En este sentido, surge el hecho de la posibilidad del manejo de saldos a favor cuando el monto de esos pagos realizados eventualmente pueda superar el monto de los cargos registrados. Me refiero a que si un alumno tiene una cuota de 100 y viene y me paga 500, yo voy a poder pagar esa cuota con los 100 y voy a dejar asociado a ese pago los 400 que quedan disponibles en las cuentas corrientes de los alumnos como un saldo a favor o como un saldo negativo, entre comillas, ¿no? Estimados, esto que es bastante conceptual, me gustaría que en la medida que tengan alguna duda puedan levantar la mano y pregunten inmediatamente. La idea es que no se queden con dudas en este proceso, ¿ok? Primero, vamos a hablar de la naturaleza de los cargos, ¿ok? Yo en una cuenta corriente de UMAS puedo tener dos tipos de cargos. Voy a tener cargos relacionados a ventas, ¿no? Y cargos relacionados a compromisos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo voy a la institución y pido un certificado de alumno regular, lo que estoy pidiendo es la venta de ese certificado y por lo tanto eso se materializa o la venta de ese certificado se materializa con la generación de un cargo en la cuenta corriente. ¿Ok? Ese cargo en esa cuenta corriente es del tipo venta. Es una venta. Estoy vendiendo un certificado, estoy generando este movimiento de cargo que está asociado a un documento de venta, a un documento vendible, es una boleta o cualquier cosa, o un documento financiero de venta. Está asociado a un producto, a un precio y una fecha de venta. ¿Ok? Todos los cargos que corresponden a ventas van a estar asociados eventualmente a un producto o a un ítem, como vimos en la última reunión. ¿Ok? En el fondo, las ventas van a poder ser por el concepto de matrícula, por el concepto de pensión, por un certificado, por lo que sea. Estas ventas, como ya les mencioné anteriormente, siempre en UMAS
deben ir confrontadas con una forma de pago. ¿Ok? Es decir, no existen en UMAS el manejo de los cargos directos a cuenta, bajo, sin en el fondo la generación o la asociación de un pago. Es decir, yo no puedo decir, alumno, te voy a generar un cargo en tu cuenta corriente y ahí va a quedar. Está lo mismo si en algún momento me lo pagas o no me lo pagas, o si me lo pagas, me lo vas a pagar de tal u otra forma. ¿Por qué? Porque esto no nos permite, eventualmente en un proceso de descentralización, generar un asiento contable completo, ¿no? En el fondo, si tenemos la venta, pero no tenemos el cómo se paga, podemos eventualmente generar el compromiso simplemente con una, como por defecto, pero en la lógica o la regla, más que una lógica, porque dentro de la lógica podría caber, ¿no? Pero dentro de la regla de implementación de UMAS, estos cargos directos tienen que siempre estar asociados a una forma de pago. Vera, Dalia, ¿les queda alguna duda respecto de esto? Todo No, bien. no todo ¿Mm? bien. Perfecto, continuamos. Consulta, antes de continuar, José, Vera, Dalia, ¿nosotros tenemos algún modelo que no corresponda a lo que nos ha comentado ahora José? Que no corresponda, no, porque lo que yo entiendo es que todo pago debe estar relacionado a un comprobante de pago, ¿no? A un cargo que se le haga al alumno por algún tipo de trámite que el alumno vaya a hacer. Entonces, justamente es por eso que se está haciendo este sistema. Ahorita sí hay, ahorita los alumnos pagan así, pagan subsanaciones, algunas cosas, y no se sabe, es por eso que hay nosotros no identificados, pero yo entiendo que con esto no debería haber. Ok, genial. Perdón, justamente es el objetivo, ¿no? Tener trazabilidad en el sistema siempre de todos los pagos recibidos por los alumnos. Bien, entonces, entendiendo que todas estas ventas van a estar asociadas eventualmente a una forma de pago, empezamos a hacer la diferenciación entre los pagos líquidos y no líquidos. Esta es una primera diferenciación entre las formas de pago. Habíamos mencionado recién la recaudación efectiva o no efectiva, pero eso tiene una segunda derivación y una segunda interpretación que ya veremos. Primero vamos a ver la característica o, eh, o cómo se comportan eventualmente las formas de pago dependiendo de su liquidez. En UMAS existe el concepto de liquidez y cada una de las formas de pago que definamos en el sistema va a tener una característica respecto de esto. Me explico. Un pago, o sea, recién Vera nos explicaba que, que ellos no reciben dinero, cash, digamos, que no tienen caja efectiva, ¿no? Pero para ponerlo solo como ejemplo, entendiendo que ustedes no lo manejan, cuando yo voy al retail, voy, me venden, pago con dinero, y esa forma de pago extingue el cargo por la venta. Es decir, si yo adquirí un compromiso al recibir ese producto que me están vendiendo, yo inmediatamente extingo ese compromiso pagándolo en efectivo. Y hasta ahí llegó la negociación con el retail. Es decir, me vendes una gaseosa que vale 100 soles y yo, no, puede ser menos. Eh, estamos hablando de una gaseosa de luz. Y, eh, y yo te pago los 100 soles y yo no genero ningún compromiso ya contigo. Es decir, hasta ahí llegó nuestra negociación. Si hablásemos de una cuenta corriente mía en ese retail, yo tendría en ese momento una venta por 100, un pago líquido por 100, mi saldo sería cero. ¿Ok? Pero yo puedo ir a ese retail y decir, ok, te voy a pagar con tu tarjeta, con la tarjeta de crédito que tú me das, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú me vendas esa gaseosa y yo te pague esa gaseosa con la tarjeta de crédito, lo que estoy haciendo es pagar esa forma de esa venta con una forma de pago que es diferida o no líquida, puesto que no extingue mi obligación, sino que me genera al mismo tiempo de dar de baja esa venta, es decir, yo no le voy a deber la gaseosa al retail, voy a pagársela con su tarjeta de crédito, pero
esta cuenta corriente va a aparecer un compromiso por pagar o varios compromisos por pagar, que si yo le digo, mira, esa gaseosa me la vendes en 4 cuotas, voy a generar en mi cuenta corriente 4 cuotas de 25 soles, que son las que yo te voy a tener que pagar en un régimen mensual o como esté establecido entre nosotros. ¿Ok? Entonces tenemos, por un lado, las formas de pago líquidas, que son las que extinguen la obligación, y tenemos formas de pago no líquidas que, si bien es cierto, extinguen la obligación de la venta, generan nuevos compromisos en nuestra cuenta corriente. Por ejemplo, la pensión. Cuando a mí me venden el servicio educacional, no los servicios estudiantiles, cuando a mí me venden el servicio educacional o el arancel educacional del ciclo, yo lo pago con pensiones. Ya no debo la pensión. Lo que debo ahora son cuotas de pensión, ¿no es cierto? 11 cuotas de pensión que están distribuidas en un plan de pago en fechas que he acordado yo previamente con mi alumno. ¿Ok? Al mismo tiempo, si yo tengo un eh, alumno ya matriculado que tiene compromisos en su cuenta corriente, es decir, ha pagado en algún momento con una forma de pago no líquida y genera compromisos por recaudar, se vuelve a repetir el mismo esquema. Ese alumno puede pagarme esos compromisos con formas de pago líquidas o con formas de pago no líquidas, por ejemplo, en un refinanciamiento. Es decir, me debías 2 cuotas que estaban morosas. Ah, perfecto. Y me las pagas en 2 cuotas más, ¿no es cierto? Para no quedar con deuda. O me la pagas en 4 cuotas para darte facilidades y decirte, ya las 2 cuotas que me debías no existen. Y me las vas a pagar con un crédito en 4 cuotas para que se te haga más fácil, qué sé yo, y así tienes más posibilidades de pagar. ¿Se entiende, estimados, la diferencia entre una recaudación líquida y una recaudación no líquida? Una consulta esa sería como un refinanciamiento, ¿no? Exactamente, exactamente. Un refinanciamiento o repactación, o bueno, tiene varios nombres en el mercado financiero, pero en términos técnicos, Vera, es justamente un refinanciamiento. Es decir, yo te estos compromisos, te los cambio por estos otros. ¿Ok? Ok. Bien. Esa es la diferenciación entre las formas de pago líquidas y no líquidas. Luego, tenemos que hacer una segunda diferenciación que ya la habíamos esbozado, que son estas formas de pago que no corresponden a, eh, a recaudación efectiva y los que sí corresponden a recaudación efectiva. Los que no corresponden a recaudación efectiva ya lo vimos, ¿no es cierto? Que sería, por ejemplo, las reversas de venta, un retiro un retiro de un retiro de una alumna en donde dice, oye, no me ha parecido tu plan de estudios, he cursado el primer mes, me quiero retirar y quiero que me devuelvas el resto del dinero. Pues bien, si bien es cierto, la condonación de compromisos por retiro es una forma de pago que es líquida, puesto que extingue esos compromisos y no crea nuevos, es una forma de pago que al mismo tiempo de ser líquida es una forma de pago no efectiva. Y por lo tanto, no tributa, ¿no? Y por lo tanto, podría reversar tributariamente una vez. Eso va a ser dependiendo de la condición de facturación previa de esa venta. ¿Ok? Entonces tenemos dos conceptos que son distintos a la hora de clasificar nuestra forma de pago. Primero, su liquidez, es decir, si son formas de pago instantáneas o diferidas, que generan compromisos. Y segundo lugar, la diferencia entre las formas de pago efectivas y no efectivas. Estimadas, ¿entendemos esto hasta aquí? A mí no me quedó tan claro de la efectiva y no efectiva. La efectiva y la no efectiva. La recaudación efectiva, como les decía, es una recaudación en donde yo efectivamente recaudo, ¿no? Cuando es plata, catch, ¿no? Por lo tanto, si una alumna, por ejemplo, tiene un compromiso, una cuota, una pensión que vence a fin de mes, todavía no ha vencido, de acuerdo a la regla de facturación, si va a la caja o va a regularizar esto y me paga
esa cuota, voy a tener una recaudación efectiva y por lo tanto voy a emitir una boleta de recaudación, además de un comprobante, ¿no? Si todavía no ha llegado el proceso de cierre de los vencimientos de ese mes, no está facturada esa boleta y por lo tanto si yo la recaudo en efectivo, debo boletearla, porque la estoy recaudando efectivamente. Si un alumno llega a retirarse y yo debo darle de baja cuotas, ¿no? Porque se ha retirado y recaudo esa cuota, la tercera, la cuarta, la quinta, y digo, esto lo voy a pagar con un retiro, ¿no es cierto? Un retiro definitivo, esa recaudación no es efectiva, no estoy recibiendo dinero, no tengo flujo, y Ah, por ya. lo tanto no genero boleta, genero solo un comprobante, ¿ok? Es más, como les decía, si tengo una forma de pago reversa y el alumno tiene cuotas que ya las he facturado eventualmente y las voy a reversar, las voy a anular, lo que debo hacer es generar una nota de crédito por esas boletas recaudadas. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Bien? Bien. Entonces, entendido este esquema, estimados, este esquema acá, este documento es un documento que está disponible. Si tú me lo solicitas formalmente, Jorge, yo te lo puedo entregar. ¿Ok? Aquí habla detalladamente de lo que estamos conversando, ¿ok? Y de la naturaleza de los cargos, de los pagos, y después de conceptos más propios de UMAS, que tienen que ver con tipos de operación y que pueden ser un apoyo para la gente que vaya a trabajar en el proceso de la generación de la migración, ¿ok? Entendido. En Bien, ese, entonces, en ese de correos que envíes, se te puede enviar lo que estábamos hablando al inicio sobre los pagos efectivos y los no efectivos, tipo las expulsiones, reservas de vacantes y todo ello. solo eso es lo que nos estaría faltando, María, entiendo, Pero ¿lo ¿no? podemos enviar mediante el correo o lo necesitas en un documento formal, algo por el estilo? No, basta con que me mandes una planilla, Ya. si es que está en detalle una planilla o un documento Word que tenga el detalle de las formas de pago que tengamos que implementar. La idea, estimados, es que cuando nosotros vayamos, la otra vez cuando revisamos el tema del esquema del proyecto en general, María, vimos que una vez que nosotros terminábamos el proceso de configuración base, íbamos a un proceso que le llamamos el piloto de matrículas, en donde tenemos que simular las matrículas y las operaciones, ¿no es cierto? Que tenemos que cubrir la casuística de matrículas que ustedes tienen, digamos, ¿no? Entonces ahí las chicas de matrículas nos van a decir, mira, necesitamos que el sistema sea capaz de matricular así, que sea capaz de matricular así, así, asá, en esta condición, en esta otra, y vamos a generar una lista de casos que nos va a permitir en algún momento decir, oye, ok, hemos chequeado el sistema y de acuerdo a las definiciones que tenemos, es capaz de procesar todas estas matrículas que nosotros hemos definido. ¿Ok? Entonces, eh, cuando ya estemos en eso, la idea es que no tengamos casos fuera. Y la posibilidad que se nos queden casos fuera es que tengamos definiciones que existen, que se han usado, pero que nosotros no las hemos incorporado dentro de esas Claro. casuísticas. ¿Ok? Ya. Entonces, la idea es que claro, en el fondo tengamos la completitud de esa lista para, en el fondo, cubrir eventualmente todos los casos que necesitamos cubrir. ¿Vale? Ok. Va a ser, va a ser muy común, María, Vera o Dalia, va a ser muy común que, por ejemplo, criterios utilizados en años anteriores en algún momento reaparezcan. Oye, nos apareció este caso que es igual que el que vimos hace 2 años atrás, ¿te acuerdas? Así como lo manejamos, así lo manejamos. Perfecto. Configurémoslo ahora y lo agregamos como un método o como una forma de regularizar cuentas corrientes que no vimos en nuestro piloto, pero que tenemos que manejar. Y se agregan y se incrementan en el fondo las reglas. Bien, estimados, voy a buscar ahora un documentito. Y los voy a compartir. Compartir pantalla.
Bien. Este es el documento que yo les mandé como ejemplo de la migración. ¿Ok? Ustedes, la idea es que puedan ser capaces de entregarme algo similar a esto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a revisar esta planilla. Eh, chicas, Vera, eh, estaba Dalia. eh, Antes de que empecemos a revisar la planilla, ¿se quedan con alguna pregunta, estimadas? No, 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 ninguno. Perfecto, bien. A ver, acá eh, tenemos una planilla que contiene, primero, una lista de cargos que, de acuerdo a lo que vimos en nuestro esquema de cuenta corriente, correspondería a esta columna de la tabla de doble entrada. Tenemos cargos, que sería, en el fondo, los movimientos registrados en esta sección de la tabla. Y finalmente, tenemos una tabla de relación entre los cargos y los pagos, ¿ok? Que es lo que vemos aquí abajo, que es la tabla que relaciona los cargos realizados y los pagos que han afectado a esos cargos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que, de alguna manera, o cuál es la idea de esta planilla? Que por un lado ustedes nos entreguen los cargos. ¿Qué necesitamos al momento de recibir un cargo? Necesitamos que, si es un tipo de cargo de venta, recuerden que nosotros teníamos cargos por ventas y por compromisos, que si nosotros tenemos un tipo de documento de cargo, en este caso podríamos tener una venta de matrícula, ¿ok? Una venta de matrícula, una venta de arancel, una venta de certificado, perdón, una venta, ¿no es cierto?, de matrícula, arancel, un certificado, como vemos acá. Necesitamos para esos cargos el tipo de cargo, que es el tipo de documento de cargo, que puede ser un comprobante de venta, puede ser boleta, ya lo vamos a ver cuando lo definamos en UMAS. Necesitamos un número único identificatorio de ese cargo, el DNI del alumno, el DNI del apoderado. El apoderado ya revisamos que es la figura del responsable financiero, o el aval, o el codeudor, ¿Este o es quien necesario, el DNI del apoderado o no? podemos repetir el DNI del alumno y podemos migrar a todos los alumnos o todos los estudiantes como apoderados y eso nos resuelve el problema. Bueno, vamos a necesitar el código de carrera más de ese alumno, de esa venta. Es decir, cuando ya se creen las carreras en UMAS, vamos a tener que tener una tabla de equivalencia que nos diga, oye, el código de la carrera que era este en el otro sistema se convierte en este código en UMAS y por lo tanto ese es el que necesitamos. eh, o al menos tener construida esa tabla de equivalencia para nosotros recibir el código CTMIN, por decirlo así, y convertirlo al código de UMAS. En el caso de compromisos, tener el número de cuota respecto del total de cuotas, ¿no? La cuota 1 de 11, la 2 de 11, la 3 de 11, la 4 de 11 y así. En el caso de las ventas, ese dato no es necesario. Aquí yo en esta planilla se le diferencio los cargos que son ventas, ¿ok? Y los cargos que son compromisos. ¿Ok? Sí, se entiende. Luego de eso tenemos el monto del compromiso, su saldo, que pueden ser compromisos vigentes o históricos. Obviamente los históricos van a estar cancelados, los vigentes van a tener un saldo mayor que cero, que no necesariamente deba ser el mismo valor de su monto, puesto que podemos tener compromisos abonados. Tenemos una fecha de vencimiento para esos compromisos o esas rentas, para ese cargo en el fondo, una fecha de registro, un año de registro, ¿ok? Y también como dato relevante, el código de producto,
¿Ok? Aquí, si ustedes ven en esta columna, aparece producto. En un caso tenemos la matrícula, tenemos el arancel o la pensión, un certificado de alumno regular. Obviamente estos códigos tienen que ajustarse a la definición que hagamos de los productos una vez que configuremos. Y finalmente, eh, tener un documento de referencia en el caso de que queramos tener referencia de un registro de venta relacionado con esa operación. ¿Ok? Por otro lado, ¿hay alguna duda respecto de los datos que se deban recoger respecto de los cargos en las cuentas corrientes, estimado? Sí, yo quiero hacerte una consulta. ¿Aquí van a estar Por favor. tanto los cargos como los abonos? Porque en realidad es No, una aquí están sábana. Solamente las cuentas por cobrar, entiendo, o sea, los saldos por cobrar. aquí están solamente los cargos en las cuentas corrientes, claro, pero están no solamente los por cobrar, Vera, están también los históricos. Cuando comenzamos en la implementación de este proyecto hablamos de que existen dos formas de migrar. O sea, siempre se desea que cuando yo cambio un sistema de administración de cuentas corrientes por otro sistema de administración de cuentas corrientes, yo migre no solamente lo que debo, sino que migre mi historia, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en eso? Lo que pasa es que es un montón cuando hablamos de cuentas con cargo y abono. Cuando son solamente cuentas por cobrar, sale, pero la Lucía debe 3 boletas y punto. Sin embargo, si tú me pides esta información con histórico, recuerda que nosotros tenemos cuentas incobrables que también deben aparecer y esas, o sea, también tienen pues su sábana, ¿no? O sea, cuándo empezó, cuándo no, qué boletas pagó, qué boletas no. Entonces, es bastante y tenemos de varios años anteriores. Entonces, esa es mi preocupación. No A sé si ver, ahí Diana nos puede ayudar, pero o qué tan necesario es que vaya eso. Yo entiendo que para, por ejemplo, si esto se implementa el año que viene, ya todo ok, o la 2023-3, podría empezar este alumnito viendo entrada y salida, y, no sé, entrada del cargo y el pago que corresponde, entonces ahí lo ve limpio. Pero uno antiguo, esa es una de las preguntas, Vera. Tú estás dando en el clavo. Eh, Me gusta porque Vera Lucía saca justamente los temas relevantes. Verá, cuando nosotros hablamos en las primeras reuniones, explicamos que tenemos dos alternativas de migración. Una, que es la que tú planteas, que es solamente migrar los compromisos pendientes por estudiante. ¿Ok? Entre ellos, los compromisos pendientes declarados ya incobrables, ¿no? Todos. La idea es que si viene un alumno o un estudiante a matricularse nuevamente a un curso y existe en su cuenta corriente eh, pendientes de cobro, sean regulares o incobrables o declarados o incobrables, estén siempre presentes para que la institución tenga la posibilidad de recuperar esos dineros, ¿no? Pero existe también la posibilidad, y en ese sentido era los volúmenes de información. Yo te aseguro de que si hoy día en tu plataforma estás manejando volúmenes de información históricos, por el hecho de que son varios años importantes, en estas nuevas plataformas no va a tener ninguna dificultad en administrar esos volúmenes de información, digamos, ¿no? No sé, en este caso, afortunadamente, el problema no lo plantea el volumen de información. Aquí el desafío más bien va por el lado de poder generar eventualmente este traspaso de información a nivel histórico, puesto que para un alumno regular de tu institución que haya tenido más de alguna experiencia de estudio, entendiendo que no es solamente un año, ¿no? Eh, Sería muy conveniente y yo creo que sería muy deseable para esos alumnos eventualmente tener claridad respecto de su cuenta corriente completa y no solamente de la deuda pendiente, porque eso te va a obligar eventualmente a tener siempre vivo tu sistema antiguo para entregar antecedentes a los alumnos que te estén cancelando deuda histórica, eh, re- eh, que te estén cancelando deuda histórica y que quieran tener claridad del por qué se genera esa deuda histórica. ¿Ok? De lo contrario, si nosotros decimos, oye, ok, inventemos una máquina o fabriquemos una máquina para que nos permita migrar la cuenta corriente histórica,
hacemos el proceso de migración, que se entiende que es un proceso que vamos a generar iterativamente para irlo probando, para irlo depurando. Llegamos al momento en que tengamos que echar a andar nuestro sistema UMAS, hacemos este proceso de migración que ya deberíamos tener preparado, ¿no? Listo para ejecutarlo en el momento que quisiéramos, y nos olvidamos del sistema antiguo, al menos financieramente, ¿no? Puesto que todo quedaría ya en el sistema nuevo. Entonces, esa es una de las decisiones que hoy día ustedes tienen que tomar. Bueno, no digo hoy día, pero ¿no? Me refiero a en esta implementación, digamos. Sí, eso hay que hablarlo, María, con Víctor, porque es por cada alumnito sacar toda su información, desde el día uno hasta ahora, pues, ¿no? Pero solamente los vigentes, entiendo, ¿no, José? O sea, los que tienen ahorita, los que están estudiando ahorita, no de los anteriores. Es que son todas decisiones que toman ustedes, María, porque un alumno que no está estudiando ahora, que no está vigente, por decirlo así, puede enrolarse el próximo año. Y si ese alumno te quedó debiendo algo del año anterior, ¿no? Debiese estar presente en su cuenta corriente. Si está solo como un compromiso pendiente, bien, puede estarlo, podemos hacerlo así. Pero lo que indica la experiencia y también pensando en los índices de calidad de servicio, ¿no? Eh, lo conveniente sería que ese alumno que estuvo el año pasado cursando con ustedes, que quedó con un par de compromisos pendientes y que se presenta este año a estudiar nuevamente otra carrera, otro programa, pudiese ver con un ejecutivo de finanzas o con algún encargado de finanzas de O con cualquier CETEMIN. persona que tenga acceso a Bettersoft, en realidad, podría ver si es que tienen. Exacto, Ok. exacto. ¿Me Verita, esto no entiendes? es todo está clarísimo, pero quisiera saber, Verita, ¿esto está en SAP de manera que se pueda jalar esta información? Sí, claro, toda la información está en SAP. Es por eso que cuando dije que lo pueden ver En o sea, SAP. en SAP, lo que pasa es que cuando un alumno, por ejemplo, yo soy de 2018, quiero reincorporarme y yo ahorita tengo una cuenta dudosa, lo que va a pasar al Bettersoft va a ser los asientos contables también que ha hecho contabilidad. Entonces va a haber más, menos, va a menos. Entonces, lo que yo entiendo ya, o sea, la experiencia que me da es que los alumnitos se marean mucho cuando hay esto más o menos. Ahora, que ustedes me digan, no, sabes que límpialo, eso es el problema. Que me digan ustedes, no, tienes que limpiarlo y solamente dejarlo es una chambaza, porque o sea, vienen de años anteriores. Y eso, entonces para mí, lo más lógico es que si yo vengo del 2018 y entro a Bettersoft, con mi usuario, mire, diga, ah, ya, mira, yo tengo 3 facturas pendientes. Si ellos quisieran algún tipo de detalle, o sea, yo como cobranzas o como finanzas podría darle un detalle, porque, o sea, el SAP no es que va a morir con la entrada de Bettersoft, sino siempre va a estar porque es un sistema Claro, contable. claro. Entonces, el detalle yo se lo puedo dar. Sin embargo, me gustaría que si el alumno, cuando ingrese a su plataforma, esté limpio. O sea, le diga, ah, ya, mira, tú debes no sé, las 3 últimas cuotas y estas son, señorita, pero ya, toma, acá está tu detalle. Ah, ok, ya acordamos, todo, ah, ok. Y ahí empezamos, ¿no? Ese es tu nuevo plan, tu nueva malla curricular, tu nuevo plan de cuotas, tienes que pagar mes, entonces yo voy pagando, entonces se le ve limpio al estudiante. Ese Bien, era, por eso era más que nada. Está bien, yo creo dale. que eso lo podemos ver en una reunión aparte súper rápido con Víctor y podríamos incluso definir desde qué tiempo se va a hacer ese cargado, o sea, no necesariamente tiene que ser desde el inicio de los tiempos, 2003, ¿no? Podemos hacer un corte en 2019 y que se cargue todo del 2019 para adelante, también considerando de que no se aceptan reincorporaciones muy antiguas por nuestro cambio de malla, entonces donde tenemos nuestra probabilidad de que sean reincorporados es de la 2019 en adelante. Podríamos hacer un corte ahí. Y obviamente lo que más nos va a beneficiar es que a partir de ahora y los vigentes sí tengan este sistema de que puedan revisar. Entiendo, José, no solamente pueden revisar si se contactan con cualquier administrador de Bettersoft, sino que ellos mismos tienen en la plataforma una manera de ver cuántos pagos le queda, ¿verdad? Mira, yo les voy a compartir en este momento mi pantalla. Mientras que cargas tu pantalla, José, consulta, ¿esas migraciones están directamente relacionadas con lo que se define a nivel académico?
por ejemplo, si me dicen, tenemos que migrar información desde el principio de los tiempos, que es 2003, ¿tendríamos que también migrar información financiera a partir de ese año? Eh, es buena tu pregunta, Jorge, pero el tema es el siguiente. Generalmente se toma esa decisión. Vamos a migrar desde qué año en adelante. Perfecto, vamos a migrar de tal año en adelante. Se migra la cartera de alumnos, se migra el nuevo apoderado, se hace la migración de personas, por decirlo. Y una vez que está hecha esa migración, recién podemos realizar la migración desde el punto de vista de las cuentas corrientes. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Desde el punto de vista de las cuentas corrientes se toma un criterio. ¿Desde cuándo y bajo qué concepto o bajo qué criterio? ¿Vamos a migrar solo saldos o vamos a migrar cuentas corrientes? Perfecto. Y por lo tanto, cuando tomamos la decisión de la fecha, tomamos todos los movimientos de cuentas corrientes que corran desde tal fecha a tal fecha o a la actualidad, digamos. Y cuando hacemos el proceso de carga de esas cuentas corrientes, si nosotros detectamos de que hay alguna persona que no ha sido migrada o que no ha sido considerada en el proceso de migración de personas, en este caso estudiantes, esa cuenta simplemente no se carga. ¿Ok? Pero siempre la decisión de la migración se toma desde el punto de vista académico, el desde cuándo en adelante, ¿ok? Y desde el punto de vista financiero, lo que se decide finalmente es el criterio de migración. Es decir, ¿vamos a migrar cuentas corrientes históricas o vamos a migrar saldos? ¿Ok? Entiendo. Les quería mostrar esto, Jorge, porque justamente me gustaría que Vera pudiese tener la visión de lo que los estudiantes van a ver en el sitio de alumnos cuando se enfrenten a esta plataforma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a ir a este link del portal de alumnos de CETEMIN. Obviamente esto ya va a estar personalizado con sus colores y con su look and feel. Va a entrar a la plataforma, le va a decir, debe elegir la carrera que ha cursado, por lo tanto podemos estar hablando de un alumno que está cursando una carrera presente o alguna que haya cursado en algún momento, ¿ok? Por ejemplo, aquí está egresado de esta carrera y está vigente en esta otra carrera, y yo voy a los servicios de finanzas. Si ese alumno ingresase a este portal y tuviese deuda anterior, le va a decir, usted es un alumno moroso y tiene deuda acumulada. Y si va a sus finanzas, va a ir a la consulta de su cuenta, te permite ver tus compromisos pendientes, solo ve los compromisos pendientes por pagar, ¿ok? Solo ve lo que debe pagar, no ve su historia de cuenta corriente, aquí, ¿ok? Por lo tanto, si un alumno ingresa a las plataformas de servicios de UMAS, siempre va a estar listado de si tiene compromisos pendientes o no, y en segundo lugar va a poder verlos detalladamente, pero sin necesidad de ver su cartola histórica, que es lo que los alumnos se enredan y no quieren ver y que no entienden muchas veces, ¿no? Por lo tanto, si aquí tenemos solamente sus compromisos pendientes, él puede ya volver, ¿no? Ir al pago de cuotas y en este caso seleccionar el pagar una, dos, tres o cuatro de las que correspondan o simplemente abonar una cuota por el monto que él tenga disponible en ese momento. ¿Ok? Sin embargo, a la interna de UMAS, en el back office, en donde eventualmente él se pueda contactar con una encargada de finanzas, esa encargada de finanzas sí va a tener su cartola de cuenta corriente, ¿no es cierto?, que de alguna manera pueda justificar el hecho de que este alumno tenga estas cuotas pendientes y no otras. ¿Ok? ¿Se entiende, Vera? Sí, 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 sí. Entiendo yo que entonces el alumno sí lo ve limpio y la que va a ver todo el histórico sería pues la persona de finanzas. Pero ¿qué tan necesario es? Porque imagínate, yo mañana no estoy y está alguien nuevo y que también vea todo eso. O sea, yo me voy más por la practicidad. Ya normalmente cuando nosotros migramos a un sistema, siempre migramos saldos, pero saldos, Ya. o sea, por cobrar, o sea, netamente factura 1, deuda 100. Por más que esta factura haya tenido importe original de 1000 y me han hecho 9 abonos de 100 soles, solamente ha quedado pues un saldo. Entonces no se ve eso. Lo entiendo. Lo entiendo, Vera, lo entiendo. Y tú hiciste un comentario que es súper considerable, podríamos decirlo.
Mira, que en una es admisión el nomás yo hecho. puedo tener 500 alumnos. En una admisión de, por ejemplo, ahorita, la 2023-1, tengo 500 alumnos. Entonces, ir al ¿Sí? histórico de todos ellos, multiplicarlo por la cantidad de comprobantes o pagos que ellos realicen. Entonces, eso es Ujú. mi preocupación, que sea bien tedioso. De acuerdo. Mira, es un argumento muy válido ver a lo que tú planteas, pero en general esto, tratándose de procesamiento masivo de información, no debiese generar mayores problemas. Es decir, analizar y migrar 10 movimientos en ese sentido, si es que se establece un buen modelo, es lo mismo que migrar 100.000 registros, digamos, ¿no? No es no es una complejidad el volumen. La complejidad en general acá se presenta en la lógica de la migración. ¿Ok? Em, eh, Otra cosa que tú mencionas y que, como te decía, es súper considerable, Vera, es el hecho de que tú dices SAP, que nuestro sistema base no muere, por lo tanto, no sería necesario mantener vivo un sistema que no se va a usar, digamos, ¿no? Por lo tanto, también es un, es un check de la lista, ¿no? Así es que me parece correcto lo que plantea Jorge, me parecía que, o María, había planteado que vamos a tener que tener una reunión específicamente para esto, eh, para hacer las definiciones de qué vamos a migrar, cómo vamos a migrar, cuáles son los criterios que vamos a aplicar, eh, qué sé yo, ¿no? ¿Cuáles serían las alternativas de manejo en la medida que elijamos un camino u otro, ¿no? En el sentido de decir, oye, mira, acá migramos un alumno, estos son sus compromisos a la hora de partida, veamos su cuenta corriente en SAP, perfecto, si esto empieza a avanzar, tenemos la posibilidad de relacionar y aclarar y definir claramente, oye, en este momento hicimos la migración, estos fueron los movimientos migrados. O sea, todo eso nos va a tener que dar alguna luz respecto de si podemos manejar la futura operación solo migrando los saldos o migrando las cuentas corrientes. Eh, pero es interesante lo que tú aportas, Vera, en el sentido de decir, oye, aquí no es el mismo caso de siempre, puesto que aquí SAP se mantiene y por lo tanto, eventualmente si alguien sabe interpretar correctamente esto en SAP, no habría problema. No sé, es una decisión que van a tener que tomar ustedes. Sí, Pamela, me ahí, parece que tú querías. perdón, Perdón, dale, ahí dale. María sí habría que tener una reunión con Víctor para que también él nos diga, oye, si es necesario o no es necesario, a ver qué opinión tiene y en base a eso. Porque si es migración de tanto de cargos y abonos, entonces lo que se hace es directamente el SAP se descarga y se envía. Claro, yo creo Entonces, que eso. sí, a ver, hay que consultar con Víctor para quedar más claro y ya, al final los Jorge, dos. en esta reunión, Jorge, perdóname. Cabrera, en esta reunión podrías participar tú también, sería con el contador general. Podríamos hacer la otra semana. Digo, Cabrera, me refiero a ti, Cabrera, no Kofatsu. Problema, no hay problema. O sea, yo de hecho quedo disponible para participar en la reunión, no se preocupen. Ya. La coordinamos para una de las reuniones que tengamos la próxima semana. Les comento que a partir de ahora, que nosotros vamos a recibir este tema de las formas de pago, vamos a entrar en una etapa del proyecto en donde vamos a comenzar a hacer la configuración base. Van a ser reuniones más bien prácticas de trabajo. Por lo tanto, ya necesitaremos trabajar con los usuarios, ¿no? Directamente en sistema. Vamos a hacer un trabajo probablemente nosotros que es inicial, de preparación de la plataforma, antes de comenzar con las configuraciones reales, que probablemente nos tome un par de días. Es probable que una de las reuniones no la realicemos porque vamos a necesitar avanzar en la implementación del sitio, pero en las reuniones que tenemos programadas eh, para la próxima semana, podemos programar en la que ustedes definan esta Ya, reunión con la gente de compañía. la próxima semana no tenemos nada en el horario extra de 2 a 3. 2 a 3, que mete -5. Podría ser ahí en ese momento para la definición de la información a migrar. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Entonces queda ya acordado que la reunión respecto del proceso de migración la tendríamos el próximo jueves en la reunión de la tarde. Ujú, ujú, ujú. Em, Perdón, Pame. No he dicho nada. Dile, dale, me pareció escuchar que querías opinar alguna cosa o te quedaste con alguna duda, pero me parecía que era de antes, ¿no? 24. ¿Está todo bien?
Sí, la reunión sería el próximo jueves en la tarde o en la mañana. Jueves En la tarde. 24 en el horario extra de 2 a 3, que a mí también me lo sé cuál es. Una consulta, Vera, me quedé con la duda. Nosotros, o sea, les digo, desde el área académica, la intención es hacer una migración desde el año 2003, es decir, desde el inicio de los tiempos de Setemín. Para ese caso, nosotros tenemos algún dato, ya sea cuentas corrientes, lo que indica José, o saldos de esos años. Nosotros en el SAP tenemos los saldos iniciales desde el 2018, 2017, 2018. Y en Jurupe tenemos pues desde el 2000, no, desde el, no tendría que, no recuerdo bien si es del 97, me parece. Pero en SAP del 2018 para adelante. Ah, pero estaríamos cubiertos con la información del 2003 en adelante. Entonces. Sí, 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 con la información 2013 en adelante. Ya, perfecto. Ya, pues, Solamente para tenerlo en información cuenta. Ujú. Y Cabrera, en la experiencia que tú has tenido en este tipo de cortes que se hace, yo entendería que no se hace la migración financiera desde el inicio, sino desde algún corte, algún momento interesante. Generalmente, claro, generalmente, María, lo que se hace con los procesos de migración es definirlos, construirlos, probarlos iterativamente y se ejecutan al momento de iniciar el productivo del nuevo sistema, la migración definitiva. Es decir, nosotros vamos a partir el lunes con sistema nuevo, perfecto. El día miércoles de esta semana se congelan las cuentas corrientes, no se vuelven a mover, se baja la información, el día jueves o viernes se hace el proceso de migración, se dejan eventualmente un par de días los fines de semana para que la gente de finanzas valide ese proceso de migración, se corrige lo que se tenga que corregir y se parte. ¿Ok? Pero la Ahora que idea es vamos poder a ver, llegar dale, dale. solo para cerrar, la idea es llegar al momento de la migración de sistema con una máquina de migración probada que nos permita repetir un proceso que ya hemos revisado ya en forma repetida. Ok, me queda claro. En este tema de migración que vamos a ver la otra semana, que vamos a ver desde qué fecha y también cuáles son los datos que se van a migrar, que son todos, se va a ver ahí también algún tipo de integración con el SAP, o sea, cómo se va a jalar la información desde UMAS, desde SAP. Ese es otro tema que habíamos dicho que yo lo tengo, este tema del traspaso a SAP, el traspaso contable a SAP, lo tengo contemplado para la revisión de compromisos, porque dentro de los compromisos que hemos generado en estas distintas reuniones, hay una reunión en donde Jorge quedó con el compromiso de averiguar si existían hoy día estructuras disponibles para el traspaso contable a SAP y que Ah, íbamos ok. a tener esa estructura, ¿no? Entonces, como todavía no tenemos respuesta re- respecto de eso, yo lo había dejado para la revisión de la tarde, que Jorge nos pudiese contar en el fondo cómo se va con esa investigación. Y en la medida que tengamos esa estructura ya empezamos a trabajar en la revisión del traspaso, que es Ya. otro proceso, digamos, no está dentro o no es parte del proceso de migración, ¿no? Entendemos el proceso de migración como la migración de información que vamos a tener hacia el interior de UMAS. En este caso, lo que corresponde a la integración con SAP entra eh, en los gaps, digamos, de integración, que ya los tenemos también detallados en la Gantt. Ok, ok. Esta tarde te refieres, ¿no? La reunión. Al final de la reunión de esta tarde, deberíamos, faltando poquito para las 4 de ustedes, de las 3, faltando poquito para las 3, 10 minutos antes, revisamos la acta, vemos lo que está Ok, ok, lo que está pendiente y nos quedamos con el compromiso de revisar eso en la próxima reunión o cuando corresponda. Ahora, si ustedes quieren que esa reunión que vamos a tener el próximo jueves en la tarde, disponiendo ya de la información, consideremos también eventualmente el tema del traspaso a SAP, no tengo ningún problema. Tohatsu, depende de ti. ¿Tú tienes la información ahora o lo pongo porque estoy armando la agenda para la otra semana?
No, todavía no tengo la información. Lo pongo entonces para Sí, el mejor, jueves a la tarde, ¿ya? mejor. Pero el jueves en la tarde no vamos a estar con el contador viendo otras cosas. Sí, Vamos a eso es estar, lo que sí, acabamos de decir. Que los es vamos a toda ver las dos una hora. cosas juntas. Ajá, podemos ver ambas cosas porque guardan bastante relación, lo de la migración con la integración SAP. Bien. Después de este pequeño intermedio, vamos a, solo para cerrar, voy a mostrarles que así como tenemos los cargos migrados, vamos a tener por otro lado la estructura de los pagos, ¿ok? Y lo que acá tenemos es que un pago va a tener una forma de pago, va a tener un clasificador del tipo de documento de pago, va a tener un número de pago, el DNI del alumno, el DNI del apoderado, la misma condición que ya habíamos mencionado para el anterior, podemos repetir el dato, la carrera, el monto, el saldo de ese pago, entendiendo que también puede existir la figura del saldo a favor, como había mencionado Vera Lucía delante, es decir, podemos tener un pago de 2.000 soles, pero que tenga ahí disponibles aún 300 soles que no ha ocupado. Van a tener una fecha de vencimiento, una fecha de registro, un año de operación. Y en realidad otros datos que son datos por defecto, ¿no? La caja y el usuario que lo generó, que me imagino esos datos no están en SAP, ¿no? Entendiendo que el SAP no es un POS, o a lo mejor sí, no lo sé. Tendríamos que analizar. Pero podríamos realizar el proceso de carga con un único usuario y una única caja eh, para entender que es parte del proceso de migración. Con un usuario migración, por ejemplo. ¿Ok? Y finalmente, tenemos en una última viñeta la relación entre los cargos. Aquí tenemos un tipo de cargo con un número de documento de cargo versus un pago, que es el tipo de pago y el número de documento de pago. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que la boleta 2345, que la tenemos dentro de la planilla de cargos, que esta boleta 2345 fue pagada por la forma de pago que era efectiva y número de documento de pago 1234, que debería estar aquí. El pago efectivo, 1234 por los 60.000, ¿no? Que corresponde a parte de los 80.000 que aparecen aquí, ¿te fijas? Y me da la relación de 60.000. Y tengo un segundo pago, que es una beca, la beca 12345, que paga también el mismo cargo por 20.000. ¿Ok? Por lo tanto, este cargo que tenemos acá, el primero, que es por 80.000, fue pagado por este pago o fue cubierto por ese pago y ese pago quedan 80.000 y aquí en una tercera planilla yo hago la relación. Este cargo con estos dos pagos. ¿Ok? Y de esta forma, con esta información, nosotros podemos subir y construir la cuenta corriente de los alumnos en UMAS. Una consulta. Este es en el caso que tomáramos la opción de migrar todo, ¿no? Porque Así es. esto también tendríamos que hacerlo manualmente, ya que esto no me bota el SAP. Esta información no me bota el SAP. Dale. Bien, mira, Vera Lucía, no, yo no quiero generarte angustia en este momento. Estamos demasiado temprano en el proyecto para que esto se convierta en un problema. Yo creo que esto lo vamos a tener que analizar. Es probable que a lo mejor alguien por ahí eh, tenga alguna posibilidad de extraerlo desde SAP de alguna forma. Si no es posible extraerlo o no es posible construirlo, claramente las decisiones irán en ese sentido, digamos, ¿no? Y eventualmente pensar en la alternativa de la migración de los saldos. Pero nosotros ofrecemos la opción A o la opción B,
la analizaremos, revisaremos con la gente de contabilidad, con los expertos analíticos financieros y veremos en qué pie estamos y por qué camino vamos. Otra ¿Ok? consulta, en el caso se tome la opción de que sea cargo y abono, a todos los documentos antiguos se les puede poner pago efectivo, por ejemplo, porque no hay manera de cómo... Por ejemplo, sí, podríamos. Eh, el tema es que si a todos los compromisos pagados les ponemos efectivo y, no, y nada más, eventualmente se pierde la posibilidad de la trazabilidad del origen de los compromisos. Esos compromisos pendientes de dónde nacieron, si todo se pagó en efectivo, ¿no? Pero son cosas que analizaremos en su momento, Vera. Ok, ok, gracias. Entonces, damos por terminado. Sí, ok, estamos ya en la hora de término. Nos vemos hoy día en la tarde, en la reunión de la tarde, en donde vamos a revisar eventualmente lo que nos falta de esto, el tema que las dudas que tengamos respecto de la configuración base y además para revisar el estado de los compromisos para que podamos continuar la próxima semana.